Vamos a orar juntos. Dios, nuestro Padre, santísimo y misericordioso, que nos amas. En este fin del mundo que tú has determinado, el mundo está lleno de pecados. Sin embargo, en medio del mundo tan lleno de pecado, nos llamaste y nos separaste del mundo. Y también nos permites tu gracia y palabra y el poder del Espíritu Santo protegiéndonos y guiándonos para que podamos vivir como es digno de Hijo de Dios. Por esta gracia te damos gracias. Esta hora, tus hijos que han recibido la salvación por medio de tu sangre preciosa, nos hemos reunido en este lugar para aprender tu palabra juntos y para llevar la comunión santa juntos con los salvos. Creemos que esta hora también estás con nosotros. Te pedimos que cuides a cada uno de nosotros y que nos sostengas con tu diestra de justicia. Nos falta mucho, somos muy débiles y muchas veces no vivimos correctamente como tus hijos. Sin embargo, tú siempre nos renuevas por medio de tu palabra cada día. Y ayúdanos para que podamos vivir como es correcto, como hijos de Dios. En muchas partes del país y en muchas partes de otros países, muchos hermanos están guardando su fe en medio de este mundo tan lleno de pecados. Guárdalos para que ninguno de ellos sea perdido, sino que todos puedan ser utilizados para tu obra tan grande para las almas, para que más almas puedan recibir la salvación a través de ellos. Te pedimos que guardes la salud de los hermanos que están delicados de salud y los que estén débiles, guárdalos, sosténlos con tu poder y tu palabra para que ninguno de ellos se caiga. Te pedimos que nos alimentes con la palabra necesaria cada momento. Esta hora también haznos entender cómo tenemos que andar delante de ti. Haznos entender tu palabra. Solo confiamos que tú estés guiándonos desde el principio hasta el fin. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén. Vamos a buscar en la Biblia Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Vamos a buscar en la Biblia. Hechos capítulo 2, versículo del 40 al 41. Hechos 2, del 40 al 41. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: Sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hasta ahí. El domingo en la mañana estamos aprendiendo sobre la vida del cristiano que ha nacido de nuevo. Nosotros nacimos en el mundo, hemos conocido a Dios, hemos entendido la gracia de Dios y nuestra alma ha recibido la salvación. Y el hecho de que nuestra alma ya tiene la esperanza de ir al cielo eterno y ha sido el Hijo de Dios, es el plan de Dios y también el propósito de Dios. Eso es la bendición más grande que hemos obtenido en el mundo. Yo también, al imaginar qué hubiera pasado si no hubiera recibido la salvación, me da miedo. Es algo terrible, algo inimaginable, ¿no? Nosotros los salvos ahora, ¿cómo tenemos que llevar el resto de nuestra vida?
como hijos de Dios, como renacidos, ¿no? Este tema es muy importante, cómo vivir. Entonces, en la Biblia enseña muy detalladamente sobre cómo debe ser la vida de un cristiano salvo. En la Biblia, a los que no han recibido la salvación, Dios ha dado muchas evidencias para que puedan creer, y también cómo puede recibir la salvación, ¿no? La gracia de la salvación. Sobre esta gracia Dios ha hablado muy detalladamente, y luego Dios también ha hablado muy detalladamente sobre la vida de un cristiano salvo después de recibir la salvación. Nosotros como cristianos renacidos, como hijos de Dios, cómo debemos llevar la vida, ¿no? No tenemos que vivir como antes de recibir la salvación, como la gente sin la esperanza, ¿verdad? Como la gente del mundo, dejando que las cosas vanas del mundo nos roben nuestro corazón. No podemos vivir de esa manera para las cosas solamente visibles del mundo, para los deseos carnales. Tenemos que vivir como la Biblia nos habla, de la manera correcta de vivir para un cristiano salvo, ¿no? Tenemos que recibir la salvación bíblicamente, y también tenemos que vivir correctamente, bíblicamente, ¿no? Después de recibir la salvación también. Y así bíblicamente iremos al cielo. Tenemos que continuar este proceso. Hemos nacido como hombres, ¿no? Tenemos que vivir como bestias, animales, ¿verdad? La Biblia ha dicho así: el hombre fue creado valioso, pero el que no entiende es como animal que perece. Pero estos como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción. Hay personas, muchas personas que nacieron hombres pero viven como animales y mueren como animales. Vivir como hombres es algo muy importante, por supuesto, ¿no? Entonces tenemos que dar un paso más, además, ¿no? Nosotros renacidos ya no somos normales, personas normales, sino somos cristianos salvos, somos hijos de Dios. Tenemos la esperanza del cielo eterno. Vivimos en el mundo con el cuerpo, pero no pertenecemos al mundo. Por esa razón, la semana pasada revisamos lo que dijo Jesús en Juan capítulo 15, versículo 19, ¿no? Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Así Jesús ha dicho. Vivimos en el mundo, pero ya no pertenecemos al mundo. Hemos sido elegidos del Señor en el mundo para obtener la vida eterna, ¿no? Para el reino de Dios. Hemos sido elegidos especialmente. En Génesis capítulo 12, versículo 1, ¿no? En Génesis capítulo 11 habla de Torre de Babel después del diluvio. En aquel tiempo no había ninguno que buscaba a Dios. Todos se alejaron de Dios. Todos se oponían a Dios. Entonces, como si pudieran vivir sin Dios, ¿no? Como si no pudiera hacer la grandeza en el mundo. Vivía toda la gente. Y entre todos ellos Dios escogió un hombre, Abraham, ¿verdad? Abraham fue escogido por Dios, y el descendiente de Abraham fue el pueblo escogido de Dios, el pueblo escogido, así se dice, ¿no? Sin embargo, ellos no pudieron vivir como el pueblo escogido de Dios. Ellos rechazaron a Dios, se opusieron contra Dios, y Dios, tal como había prometido, envió a Mesías, Cristo, para ellos, pero ellos rechazaron a Cristo y lo mataron crucificándolo. Entonces eso es una ironía muy grande, ¿no? El pueblo escogido de Dios no solamente desobedeció la palabra de Dios, sino que se opuso contra Dios como enemigo. Es algo inimaginable, pero eso fue realidad. Entonces la ira y el juicio cayeron sobre el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, los que han recibido la salvación por medio de Jesucristo, a través de ellos Dios comenzó una historia nueva. Entonces ellos son ahora llamados cristianos, hijos de Dios.
Entonces nosotros, al momento de recibir la salvación, ya no somos del mundo. Lo tenemos que saber bien claro. No de palabra, que somos, no solo de palabra, que somos hijos de Dios. Como cristianos, ¿no? Cristiano no se refiere a la persona que va a la iglesia. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es la persona que tiene el Espíritu de Cristo. Después de recibir la salvación, después de nacer de nuevo, Cristo mora en esa persona. Entonces, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El cristiano tiene que vivir como un cristiano, porque Cristo está en él. Por eso en Gálatas 2:20 dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Mi viejo hombre, el hombre pecaminoso, murió juntamente con Cristo en la cruz. Y con la vida de la resurrección del Señor hemos sido salvos. Entonces ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Eso es la verdad. Los renacidos tienen a Cristo en sí. Ahora que vivimos en la carne, ¿no? Job 19:26 dijo, después de deshecha está mi piel, lo siento, pero mi piel, dice aquí, es solamente la cáscara. El yo, ¿dónde está? Dentro de nosotros. Esto es mi cuerpo, mi mano, mi pie, y esta es mi casa, así está escrito en la Biblia. En Eclesiastés capítulo 12 sale una expresión muy interesante. Cuando un hombre se envejece, se oscurecerán los que miran por las ventanas. Se refiere a los ojos, ¿no? Y también se agravan los oídos. Cuando temblarán los guardas de la casa. Entonces tiemblan las piernas y se encorvarán los hombres fuertes. Se encorva. Y cesarán las muelas porque han disminuido. Se refiere a los dientes, ¿no? Los dientes son las muelas, ¿no? Se caen, ¿no? Y se perderá el apetito. Se acaba todo deseo del mundo. El polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces sale una expresión muy interesante, ¿no? El presidente Lincoln, después, cuando se envejeció mucho, salió a la calle con un bastón en la mano. Entonces, un señor le dijo, buenos días, señor. Entonces, el Lincoln dijo, no sé si es buen día o no, pero la casa casi ya se está cayendo. Entonces, la estoy sosteniendo con una columna, ¿no? Entonces, es verdad. La gente piensa que el cuerpo es todo, que el cuerpo es uno mismo. Entonces, cuando se envejece, se enferma y muere y piensa que es el fin con eso. Pero no es así. En 2 Corintios capítulo 4, por lo tanto, dijo así, nuestro hombre exterior se va desgastando. Se va desgastando cada día, pero el interior, no obstante, se renueva día en día, de día en día. En Isaías 40, por eso también dijo así, los que esperan a Jehová levantarán las alas como las águilas. Prosigo hacia arriba hoy, a un más alto sitio voy. Entonces nuestro espíritu, el hombre interior, aunque vive en el mundo, el corazón siempre sube arriba, va hacia arriba. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Entonces no nos decepcionamos. Viene la muerte con la enfermedad, pero nos morimos, nos vamos a Dios. Entonces, ¿para qué preocuparse, verdad? Así que nuestro hombre interior, el Señor, está vivo en nosotros. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y en lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Creyendo en este Señor, entregando mi vida al Señor. Así vivimos, ¿verdad? El Señor. Él es el Señor, el dueño, ¿verdad? Entonces, conforme a su voluntad, como Él quiere, así tenemos que vivir. Así que un cristiano salvo no tiene que llamarse solamente cristiano, sino
de verdad, como hijo de Dios, como la persona que tiene a Cristo, así, como hijo de Dios verdadero. Así tiene que llevar la vida, ¿no? Nosotros somos cristianos, somos salvos. La diferencia es ir a la iglesia o no. Hay mucha gente que va a la iglesia, ¿eh? Muchísima gente. El siglo XXI, el cristianismo va bien, ¿no? Hay muchas iglesias, muchas denominaciones, muchos pastores, muchos congregantes, mucha pasión, fervor, mucha ceremonia de culto. Es muy elegante y muy asombroso. Pero ¿cuántos son los cristianos verdaderos? Eso es el problema, ¿no? Entonces, nosotros, de medio de ellos, hemos sido hechos hijos de Dios, como cristianos salvos verdaderos. Eso es un milagro verdadero. Milagro, ¿no? Entonces, tenemos que vivir como cristianos, no como otras personas, como personas religiosas. No somos así. Uno va a la iglesia o no, eso no es la cuestión. Nosotros somos hijos de Dios, somos renacidos, los cristianos. Poco después iremos al cielo para vivir ahí. Entonces, mientras vivimos en el mundo, tenemos que estar separados, ¿verdad? Entonces, la semana pasada, 2 Corintios capítulo 6, versículo 17, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. A los cristianos que han recibido la salvación, dijo, salid en medio de la gente del mundo y apartaos, separad. Así, a eso se refiere. Entonces, ¿quiénes son los separados? Los cristianos salvos, ¿no? En griego, la iglesia es eklesia, ¿verdad? Los separados, el grupo separado. Ha obtenido la vida eterna para ir al cielo, ha sido separado. Para servir a Dios, ha sido separado. Ya no pertenecemos al mundo y hemos sido elegidos en el mundo para el Señor, por el Señor. Y por eso en Juan 17:14, un día antes de la crucifixión de Jesús, en la noche Jesús oró muy largo, ¿no? En su oración dijo Jesús, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. El mundo aborrece, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. En Juan 15 también, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. ¿Lo pueden entender? Nosotros cuando estamos juntos así, parecemos como separados del mundo, ¿no? Cuando oramos, cuando cantamos alabanzas, cuando aprendemos la palabra, cuando llevamos comunión entre los cristianos, ¿no? Pero después de este tiempo, cuando vamos al mundo, vivimos como la gente del mundo, imitándolas en nuestro hablar y hacer. Es como esquizofrenia, ¿no? Es ratón o es ave, no se sabe, es murciélago, ¿no? Es ratón, pero vuela. Es algo raro, ¿no? No tenemos que ser así, como cristianos renacidos, ¿no? Claramente tenemos que vivir así. Yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. Tenemos que tener este orgullo en nuestro corazón y tenemos que manifestarlo ante el mundo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. La luz y la tiniebla, muy diferentes son, ¿no? Nosotros tenemos que pensar esto, que somos muy diferentes ahora. Y tenemos que esforzarnos a vivir como hijos de Dios. Y eso no podemos hacer con nuestra fuerza solamente. De hecho, sin que haya la gracia y la palabra de verdad y la ayuda del Espíritu Santo, no lo podemos hacer. Entonces, ahora, un niño recién nacido, que se arrastra, no se diferencia mucho del perro. Igual como un perrito, ¿no? Orina y
come cualquier cosa del suelo, ¿no? Está desnudo, no tiene vergüenza. Pero poco después, cuando crezca, va a ser muy diferente. Un perrito y un niño son muy diferentes. Un niño sabe la vergüenza, conoce la vergüenza y también sabe ir al baño y también entiende lo que a otros le gusta y lo que a otros no le gusta, ¿no? Poco a poco va creciendo y va cambiando. De la misma manera, al momento de recibir la salvación no parece no se nota mucho la diferencia, pero cuanto vaya creciendo entre los cristianos salvos por medio de la palabra, ¿no? Se nota la diferencia. Se tiene que notar la diferencia, claramente, después de 3 años, 10 años. No hay mucha diferencia entre la gente del mundo y uno que dice que ha recibido la salvación. Eso no se debe. Entonces, o que no haya sido salvo verdaderamente, o aunque haya sido salvo realmente, es un problema muy grave. Algo está mal. Por medio de la palabra tiene que examinarse. Como lo dice 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, así ha dicho, ¿no? Entonces hoy vamos a pensar sobre la vida separada del mundo de un cristiano. Sobre esto hoy vamos a aprender juntos. Hechos 2:2, el versículo que leímos juntos al principio. Jesús después de la muerte resucitó y ascendió, y después de 10 días, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino. Y Jesús, después de ascensión, los discípulos de Jesús y los cristianos que han recibido la salvación, escuchando a Jesús, estuvieron juntos, ¿no? En la casa de Marcos, 120 cristianos salvos, ¿no? En Jerusalén. Ellos estaban esperando, anhelando, orando, que viniera el Espíritu Santo. Durante 10 días ellos estuvieron orando. Entonces el día Pentecostés, el Espíritu Santo vino. En aquel momento, de repente vino del cielo un estruendo como un viento, como de un viento recio que soplaba, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, así dijo, ¿no? Eso pasó una vez, en aquel momento. Lenguas repartidas como de fuego. ¿Qué quiere decir eso? La palabra de Dios, que significa que la palabra de Dios sería predicada como el fuego. Una pequeña chispa, ¿no? Con eso empieza un fuego muy grande, entonces quema toda la montaña, toda la ciudad. Así, el Evangelio del Señor iba a ser predicado con mucha fuerza y también como un recio viento, ¿no? Iba a obrar tan fuertemente. Ellos predicaron el Evangelio muy valientemente. Pedro también, ante muchas personas, predicó la palabra. La mayoría de la gente que escuchaba a él era judíos. Ellos, para guardar la fiesta de Pentecostés, de muchos países habían venido a Jerusalén. Ellos, escuchando el Evangelio, se sorprendieron mucho. En aquel tiempo habló mucho Pedro, pero en este versículo, Hechos 2, versículo 40, dijo: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Sed salvos de esta perversa generación. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente la salvación se refiere a ser rescatado de la muerte, del juicio y de la perdición eterna. Eso es algo espiritual. Pero en cuanto a las cosas visibles, el pueblo de Israel era el pueblo escogido de Dios, pero rechazó a Cristo, enviado por Dios. Judíos que rechazaron a Dios. Ellos mataron a Cristo, enviado por Dios. Entonces, ¿qué iba a pasar? El Hijo unigénito, Dios lo envió por un propósito muy especial. Y la gente a la que envió su Hijo unigénito mató a su Hijo unigénito. El unigénito del Rey poderoso.
el rey entonces, ¿qué hará? Al ver la muerte de su hijo. Dios es rey de los reyes. El pueblo de Israel mató al hijo unigénito de Dios crucificándolo y Dios lo iba a juzgar. Pero antes de juzgarlo, Dios tenía que hacer algo. Porque Jesús, quien murió en la cruz, fue Mesías. Él era el Señor quien iba a salvar al alma, rescatando y perdonando el perdón de todo el mundo. Perdonando el pecado de todo el mundo. Todo el mundo lo tenía que conocer. Entonces, Dios tenía que soportar, aguantar un poquito más. En el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, Pedro dijo, sed salvos de esta perversa generación. Perversa generación se refiere al pueblo de Israel de aquel tiempo. El pueblo de Dios rechazó a Cristo enviado por Dios y lo mató crucificándolo, ¿no? Y el gobernador romano, enviado por Roma, insistió en soltarlo. Decía 3 veces que Jesús era inocente, pero el pueblo de Israel y los sacerdotes mintiendo, ¿no? Dijeron, él es el traidor de César, él engaña al pueblo, hay que matarlo crucificando. Hicieron una protesta y lo mataron. Muy perversa era la generación, ¿no? Entonces, sed salvos de esta perversa generación, sed separados de esta perversa generación. A eso se refiere el pueblo de Israel, como judíos. Ellos estaban con la perversa generación. Ellos, ¿no? Los que mataron a Jesús crucificándolo, estaban en Jerusalén. Y esos judíos, ¿no? Escucharon a los apóstoles. Apóstoles dijeron, a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, ellos dijeron, Él es Cristo, Jesús, a quien nosotros hemos matado. Así es, por eso Jesús resucitó. Ellos escuchando, entonces, sintiendo mucho remordimiento en su corazón, ¿no? Golpeando su pecho, dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces, arrepentíos, así dijo. Arrepentirse de pecado, de rechazar a Cristo, ¿no? Y aunque uno no sea judío quien ha rechazado a Cristo, tiene que entender su pecado, ¿no? Tiene que arrepentirse de la vida alejada de Dios. Tiene que volver. Y así tiene que arrepentirse. Judas Iscariote lloró por su pecado, pero se suicidó, ¿verdad? No se corrigió. Y llorar por el pecado no es arrepentirse. En Lucas 15, el hijo pródigo casi iba a morir alejado de su padre, ¿verdad? Después de gastar todo el dinero. Entonces llorando, él dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Si se queda llorando solamente, eso no es arrepentimiento, ¿verdad? Entonces él se puso valiente y dijo, yo volveré a mi padre, él me perdonará. Y volvió, su padre lo recibió, lo abrazó. Entonces arrepentirse y volver, eso es arrepentimiento. Para recibir la salvación hay un solo arrepentimiento en toda la vida. Un pecador, ¿no? Tiene que darse cuenta de su destrucción venidera y tiene que volver a Dios. Y así recibe la salvación. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro dijo muy valientemente, ¿no? Entonces, sed salvos de esta perversa generación. Se refiere a la salvación del alma y también a la salvación del mundo tan perverso. Ser separado del mundo tan perverso y malo. Por eso en el Antiguo Testamento los israelitas fueron rescatados por Dios, ¿no? Dios envió a Moisés y los guiaba a Dios a la tierra de Canaán en ese proceso. Habían algunos que tenían ministerio entre los judíos, ¿no? Algún ministerio como levitas,
y los hijos de Aarón, los sacerdotes, también había jefes de millares, de centenas, de 50, habían ellos. Y ellos se juntaron y se rebelaron contra Moisés. Oye, Moisés, ¿por qué quieres ser tan alto? Solamente tú. Aarón, tú solo eres el único sacerdote. Entonces, diciendo así, Coré, Datán y Abiram, ellos, los tres, se rebelaron contra Moisés. Entonces, había como 250 personas que le siguieron para rebelarse contra Moisés. Dios está con nosotros también. Entonces, Moisés y Aarón, ¿cómo quieren ser tan soberbios sobre nosotros? Así se rebelaron. Entonces, Dios dijo a Moisés, dile al pueblo de Israel que se separe, ¿no? Que se aparta de ellos. Apartados de alrededor de la tierra de Coré, Datán y Abiram. Los voy a destruir de un momento al otro. Entonces, los que creyeron en esa palabra se apartaron. Entonces, Coré, Datán y Abiram, su familia y hasta los animales. La tierra se abrió y ellos bajaron. La tierra los tragó. En la tierra, totalmente. Fueron enterrados. Y luego, la tierra se juntó otra vez. Vivos, estando vivos, entraron en el Hades, así está escrito en la Biblia. Estando vivos, ellos fueron al infierno. Estando vivos, sin morir, han habido algunas personas que fueron arrebatadas, ¿no? Enoc y Elías, vivos fueron tomados. Y hay personas que van al infierno vivas. Coré, Datán y Abiram. Y también 120 personas tratando de quemar incienso ante Dios. Cayó un fuego y mató a 120 personas. En el desierto pasaban esas cosas terribles. En Números, por eso, apartaos para que no perezcáis todos. Acá dice, sed salvos de esta perversa generación. Significa lo mismo de esa generación que rechazó a Cristo, que mató a Cristo crucificándolo, que se rebela contra Dios. De esa generación tan perversa, sed salvos. Entonces, al recibir la salvación del Espíritu, se tiene que separar. Las dos cosas vienen juntas. El mundo está perverso. Está cometiendo cualquier tipo de pecado alejado de Dios. Está lleno de maldad el mundo, ¿verdad? Y la gente del mundo también. No necesita a Dios. Tampoco tiene la fuerza para volver a Dios. Está en medio de pecados y siendo arrastrados por el recio viento del pecado. Está siendo arrastrado hacia el infierno. Entonces, sed salvos de esta perversa generación. Así dice. Que nuestra alma sea salva no solamente significa que vaya al cielo eterno, sino también que se separa del mundo. No lo tenemos que separar. Cuando nuestro espíritu recibió la salvación, fue también rescatado de esta generación tan adúltera y perversa. Las dos cosas se cumplen a la misma vez. Del mundo donde Satanás obra, fuimos salvos. En 1 Juan 5:19 dijo, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El salvo pertenece a Dios y todo el mundo pertenece al diablo. ¿Qué le parece esto? Hay personas que ni le pertenecen a Dios ni le pertenecen al diablo, que están al medio. No, que uno pertenezca a Dios o al diablo es uno de los dos.
Al momento de recibir la salvación, nosotros también. Nosotros antes de recibir la salvación éramos iguales como la gente del mundo, bajo la potestad del Satanás. Como lo dice en Efesios 2:1, ¿no? Os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. De ahí hemos sido rescatados y hemos sido separados. Y todo el mundo, todo el resto del mundo está bajo el maligno. Por eso Juan 17, ahí sale la oración de Jesús, ¿no? Jesús dijo, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo. Jesús no rogó que Dios quitara a ellos del mundo perverso. Vivimos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Por eso Jesús dijo, sino que los guardes del mal. Que Dios guardara a sus discípulos para que no cayeran en el pecado del mundo, para que los guardara. Mateo 6:9. Vosotros pues oraréis así, dijo Jesús, ¿no? Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. También, mas, líbranos del mal. Líbranos del mal. Se refiere a la potestad del diablo. Entonces, hemos sido salvos, pero cuando uno tiene la fe todavía muy débil, puede ser utilizado por el diablo también. El diablo no puede quitar la salvación. Juan 10:28 dijo, y yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El Señor salvó a estas almas por su sangre, y esas vidas están en la mano del Señor. Nadie puede arrebatarlas de la mano de Jesús, de la mano de Dios. Entonces la vida del salvo está en la mano de Jesús. Está con la protección de Dios. Por esa razón el diablo no la puede arrebatar. Pero el diablo sí es capaz de arruinar la vida cristiana de un salvo. Por lo tanto, más líbranos del mal. Jesús nos mandó orar, ¿no? Para que Dios nos guarde del malo, del maligno. Tenemos que orar. Mateo 10:16, Jesús enviando a sus discípulos de dos en dos, ¿no? Y para que evangelizaran, Jesús dijo, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Las ovejas, cordero, se lo envía entre los lobos. ¿Qué pasa? Los lobos se lo van a comer, ¿no? Es un poquito terrible, ¿verdad? ¿Cómo puede enviar a una oveja en medio de los lobos? O tigres o leones, para que sean comidos. Dios, pero guarda a estas ovejas. Sin que haya la protección de Dios, nosotros seremos devorados por el diablo. ¿Lo saben? Primera de Pedro 5, vamos a buscar en la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro 5, 8. Leamos juntos. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. El 9. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Acá dice, sed sobrios y velad. Velad, estad despiertos, ¿no? Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Como un león rugiente, hambriento, ¿no?
buscando a quién devorar, está andando alrededor de nosotros. Qué miedo, ¿no? ¿Y qué hará una oveja en medio de un león así? Los leones así. Será presa, ¿no? Pero el poder de Dios es lo que nos protege en medio de los leones. Por eso, más líbranos del mal, así dijo. Dios nos protege de toda la potestad de la maldad. Entonces, si oramos sobrios y velando, ¿no? Entonces Dios nos protege. Anda alrededor buscando a quien devorar. La gente del mundo ya está en el vientre del diablo, entonces el diablo no necesita devorarlo. Ya está en el vientre del diablo, ¿no? Ya es la comida del diablo. Pero ¿a quién devora? ¿A quién busca? Los salvos, ¿no? Si nuestra fe está débil, si nos alejamos de Dios, el diablo nos va a arrebatar, nos va a arrastrar. ¿Lo saben? El apóstol Pablo andaba predicando con Demas por un tiempo. Demas le acompañaba al apóstol Pablo por un tiempo, pero luego le ha desamparado amando este mundo. Se ha ido a Tesalónica. Tesalónica era una ciudad un poquito lujosa, así parece. Era muy adúltera y también lujosa. Me ha desamparado amando este mundo. Se ha ido a Tesalónica. El sobrino de Abraham, Lot, se apartó de Abraham y fue a Sodoma, ¿verdad? De la misma manera. Por eso Abraham, si no hubiera orado, entonces Lot y su familia hubiera sido destruido por el fuego de azufre, ¿verdad? Entonces, solamente sobrevivieron. Lo saben, ¿verdad? Sodoma y Gomorra fueron destruidas y ahí fueron rescatados. Entonces nosotros los salvos estamos viviendo en el mundo lleno de leones, lo tenemos que saber, ¿no? Leones rugientes. Como el león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Por eso, sed sobrios y velad, así dijo, al cual resistid, firmes en la fe. ¿Cómo podemos resistir? Si estamos al lado de Dios, entonces Dios va a pelear para que podamos ganar. El pueblo de Israel durante 40 años en el desierto de Sinai y en el camino a la tierra de Canaán, habían gigantes. Había ese pueblo tan fuerte. Entonces el pueblo de Israel decía, moriremos todos. Éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, como saltamontes. Ellos decían. Pero Josué decía, no, nosotros los comeremos como pan, vamos. Entonces Josué 23:10 dijo, un varón de vosotros perseguirá 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Dios pelea por ellos, entonces, que sea muy fuerte o no un pueblo, ¿qué importa, verdad? El niño David, quien era pastor de oveja, mató a Goliat, el gigante, ¿verdad? ¿Acaso fue la técnica de tirar una piedra de David que le mató a Goliat? No. David, ¿qué dijo? Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces, con una... Le tiró una piedra. David le tiró, pero ¿quién conducía esa piedra? Dios, ¿no? Entonces fue enterrada esa piedra en la frente de Goliat. ¿Cómo puede sobrevivir eso? Si Dios pelea, vamos a ganar. Aunque por mucho que el diablo sea fuerte. Martín Lutero, en aquel tiempo, el Papa tenía más fuerza que un emperador. Solo con una palabra era suficiente derrotar a un emperador. El Papa era la ley. Si condenaba a una persona a muerte, entonces moría esa persona. Pero ¿quién resistió eso? Martín Lutero, ¿verdad? Él era un sacerdote de la católica,
Pero por medio de Romanos capítulo 1, él entendió la gracia de la salvación por medio de la fe. Entonces entendió que todo lo que se hacía en la católica era falso. Y por eso luchó contra Papa y contra el catolicismo, ¿verdad? Martín Lutero. Here I stand, aquí estoy. ¿Alguna vez han leído este libro? Entonces, el Vaticano lo rechazó a Martín Lutero. Martín Lutero, entonces, quemó ese documento y declaró la guerra contra el Vaticano, ¿no? La potestad tremenda del Vaticano, del Roma, ¿no? Entonces, ¿cómo pudo tener ese corazón tan valiente? Porque Dios estuvo con él. Él creía en eso. Por eso el Vaticano llamó a Lutero para un tribunal. Worms, a ese lugar de Alemania. Lutero iba a ir, pero sus amigos le detenían porque iba a morir ahí, claramente. Pero Lutero dijo en aquel tiempo así: iría a Worms con el Señor, aunque hubiese tantos demonios como tejas en los tejados. Iría yo con el Señor. Qué valiente, ¿no? Maravilloso. Fue. Y el Papa romano no vino. Solo estaba ahí el cardenal, ¿no? En lugar del Papa. Lo rodearon. Y Martín Lutero: anula todo lo que has dicho, todo lo que has escrito. Le ordenaron. Entonces Lutero dijo: todo lo que yo he hablado, o todo lo que he escrito, antes de que den la evidencia de que todo lo que he dicho, todo lo que he escrito esté equivocado bíblicamente, no lo puedo anular. Y oró ahí: here I stand, Dios, aquí estoy, ampárame, ayúdame. Yo no puedo negar siquiera una palabra que he dicho. Entonces, ¿qué dijeron? Así es, sal de Alemania dentro de días, porque antes de que pasen días, lo iban a matar. Declararon públicamente que no sería el pecado de homicidio aunque lo mataran a Lutero, porque es un hombre que merece morir. Por eso cualquier persona lo puede matar, así declarado. Saliendo de ese tribunal, Martín Lutero desapareció. ¿Qué había pasado? Cualquier persona, todas las personas pensaban que Lutero murió sin que nadie supiera. Pero no fue así. Un conde era el dueño de una tierra, de un palacio muy grande, castillo grande. Entonces un conde lo secuestró con unos caballeros, porque él iba a morir. Lo llevaron y lo encerraron, encarcelaron en una cárcel de su castillo. ¿Para qué? Para protegerlo. Yo conocí el lugar, la cárcel en la que Lutero estaba, en Alemania. Era una cárcel pequeñita, y ahí Lutero tradujo la Biblia a alemán. Y ahí estaba la mesa también, la que usaba Lutero. Él sacó la Biblia que estaba escondida debajo del Vaticano y la publicó, la tradujo para que la gente la leyera. Peleó contra el Vaticano, con Dios, ¿no? Al lado de Dios. Y ganó.
Si estamos al lado de Dios, Dios también está al lado nuestro. Estados Unidos tuvo guerra de sucesión, ¿no? Entre norte y sur. ¿Cómo sucedió eso? Al sur había mucho campo de algodón. Entonces, sin que hubiera esclavos africanos, ellos no podían cultivar. Pero al norte estaba Lincoln. Lincoln era cristiano, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos esclavizar a otros hombres? Tenemos que liberarlos, así dijo. Y por causa de eso sucedió la guerra de sucesión. Y el ejército del sur era muy fuerte. Y había un general muy hábil, General Lee. Y el ejército del sur iba invadiendo así, avanzó tanto que cerca de la Casa Blanca también se escuchaban los cañonazos. Así le iba mal al norte. Y si en esa guerra Lincoln hubiera perdido, entonces puede que, ¿no?, aún todavía hubiera la esclavitud. Quién sabe, ¿no? Pero de todos modos, Lincoln oraba postrado ante Dios. Alguno dijo: señor presidente, no te preocupes, Dios está con nosotros. Entonces Lincoln dijo: si nosotros nos ponemos al lado de Dios, Dios también peleará por nosotros. No es que en cualquier momento Dios se va a poner al lado nuestro, sino que nosotros tenemos que ponernos al lado de Dios. Entonces Dios peleará por nosotros. Hay un libro llamado El presidente Lincoln convirtió la Casa Blanca en una sala de oración, ¿no? En Estados Unidos me regalaron un libro. Acá también está un libro. En Corea. Y una vez, en la Casa Blanca, por la noche una persona escuchaba un gemido. Entonces tuvo curiosidad, quiso saber. Entonces, y fue Lincoln quien rogaba ante Dios, quien buscaba la ayuda de Dios. Al final el norte tuvo la victoria, ¿no? Y si en ese momento le hubiera ido mal, entonces el país entero, el Estados Unidos, hubiera sido separado, ¿no? Hubiera pasado algo más grave. De todos modos, si nos ponemos al lado de Dios, Dios también peleará por nosotros. Eso era la respuesta de Lincoln. Así era la fe de Lincoln. Entonces, si Lincoln se ponía al lado de Dios, Dios peleaba por Lincoln. El pueblo de Israel, cuando se ponía al lado de Dios, Dios peleaba por él, por el pueblo de Israel. Entonces, Josué 23:10. Vosotros echaréis fuera a 7 tribus, 7 pueblos fuertes de la tierra de Canaán, ¿no? Un varón de vosotros perseguirá 1000. Si Dios ayuda, entonces que sea 1000 o 10,000, ¿qué importa, verdad? Lo va a ganar. Y si uno se pone al lado de Dios, entonces Dios le ayuda y así gana. Pero si el pueblo de Israel se aleja de Dios, entonces otros pueblos vienen y lo oyen al pueblo de Israel. Así es la historia de Israel, ¿no? Nosotros somos muy débiles. ¿Cómo podemos vencer contra el diablo? El diablo es muy fuerte. En el Apocalipsis capítulo 13 dice así: de la misma manera que Elías hacía caer el fuego del cielo, el anticristo va a hacer caer, el profeta falso, el compañero del anticristo, hará caer el fuego del cielo. Entonces, también hará una imagen y lo hará hablar, ¿verdad? Le dará la vida. Qué terrible es eso. En aquel tiempo, obviamente, Dios va a dejarlo todo. Ya no hay oportunidad de salvación. Va a entregar todo al diablo. Entonces, harán que reciba toda la gente la marca de 666. Y matará a todo aquel que no la reciba.
Entonces, sin que haya la protección de Dios, ¿cómo podrá sobrevivir eso? Pero la primera mitad de los 7 años, ahí israelitas, 144,000 israelitas van a recibir la salvación y luego ya va a terminar la salvación para Israel también. Y la salvación para los gentiles ya está terminada en aquel tiempo. Y Dios va a entregar a todo el mundo al diablo y va a juzgar a todo el mundo con diablo. Y así va a destruirlo todo, ¿no? Al final. De todo modo, el mundo está ahora lleno del diablo. No se ve, pero está así. Al principio, en el huerto del Edén, cuando Dios creó, Adán y Eva estaban ahí, ¿no? El huerto del Edén era el paraíso, pero delante de los ojos de Dios no era el paraíso. El primer día, cuando Dios hizo la luz, era buena delante de los ojos de Dios, ¿no? El segundo día, hizo expansión, el cielo. Estaba cubierta esta expansión de una capa muy gruesa de nubes al principio, pero las aguas sobre la expansión estaba transparente así. Había una capa y abajo de la expansión había el mar y la expansión era el cielo donde hay aire. Y en ese versículo no sale, no dice Dios que era buena. Entonces, ¿acaso el que escribía durmió un poquito y por eso se olvidó de escribirlo? No. Era bueno, era bueno, era bueno. Se repite eso y it's good, así está escrito. Pero el segundo día, no good. ¿Por qué no sale ahí que no era bueno? ¿Por qué no sale ahí que era bueno? Efesios capítulo 2 ahí dice, el príncipe de la potestad del aire. En el aire está el diablo. Efesios 6 dice, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dios los ha soltado, los ha suelto. ¿A propósito? ¿Para qué? Dios creó al hombre a la imagen de Dios para darle el amor de Dios, para darle la vida de Dios, para hacerlos hijos de Dios, para tomarlos al cielo, ¿no? Para que tengan la vida eterna y la gloria eterna. Por ese propósito Dios creó al hombre. Pero el ángel no fue creado por ese propósito. Desde el principio fue creado como un siervo. Lucero entonces quiso ser como Dios y fue expulsado, ¿no? Se convirtió en diablo. Entonces ese lugar que Lucero anhelaba tanto, ¿no? El lugar del hombre que iba a ser como Dios. Lucero lo envidiaba. Y ese lugar envidiado por el Lucero, Dios lo quiso entregar al hombre. Para eso Dios creó al hombre. Es maravilloso esto. El rey está en el trono, ¿no? Y al lado suyo, ¿un súbdito puede sentarse? No, solamente su reina. El propósito de la creación del hombre es para hacerlo como Dios, para subirlo, para alzarlo a la posición de Dios. Un ángel no puede ser hijo de Dios. Nosotros fuimos creados para ser la desposada de Cristo, para recibir la gloria juntamente con Cristo. Maravilloso, ¿no? Pero si Dios lo crea y lo hace sentar ahí solamente con eso, ¿no? No hay gloria ahí, no hay valor ahí. La gloria es tan valiosa y para que el hombre la pueda recibir tiene que pasar por una prueba. ¿Qué prueba? Tiene que vencer la prueba, tiene que pasar la prueba del diablo que fue expulsado, tratando de ser como Dios. Para ese propósito Dios dejó al diablo ahí. Inténtalo, pruébalo. Así le dijo al diablo y a Adán. No lo podía ver, pero Dios lo veía. Dios veía al diablo que estaba en el huerto del Edén. Y tenía que haber un título, ¿verdad? El título del examen. Es un examen y viene, si le dan solamente una hoja blanca, entonces no es nada, ¿verdad? Tiene que haber un tema de la prueba. De todo árbol del huerto podrás comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la vida, si de eso comía, entonces vivía para siempre. Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, moría, ¿verdad? Se perdía
el derecho de comer del árbol de la vida. Eso era la prueba, que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Muy simple, ¿no? Entre los 10 mandamientos solamente hay 2 mandamientos que dice que haga y hay 8 mandamientos que prohíben. No lo comas. Todo lo demás puedes comer, pero eso no. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Acaso tenía algún veneno? ¿Por eso moría? No. Era un mandamiento de Dios, que Dios prohibió. Entonces, ¿por qué moría? El diablo se acercó y le dijo, inténtalo, no vas a morir. Jamás, no moriréis. Sino que ustedes sus ojos serán abiertos, vuestros ojos, y seréis como Dios. El hombre no puede tener la satisfacción verdadera antes de que sea como Dios. La potestad o el dinero, ¿creen que les da la felicidad o la satisfacción? No. Antes de que sea como Dios no hay satisfacción. ¿Por qué razón? Porque tiene el Espíritu que fue creado a la imagen de Dios. La demanda del Espíritu no puede ser saciada con otra cosa antes de que sea como Dios, el hombre. Pero el hombre falló, fracasó en esta primera prueba. No comerás. El diablo dijo, come. Si uno presta más atención al diablo, entonces va a morir. A eso se refiere. El diablo quiso ser como Dios y fue expulsado. Entonces, tenía tanto celo, ¿no? El hombre iba a sentarse en ese lugar que el diablo anhelaba tanto. Entonces, por eso, Dios le dio una prueba y el diablo lo tentó y Adán cayó en esa prueba. Y eso fue el problema. Y después, alrededor del árbol de la vida, del huerto del Edén, Dios puso una espada encendida y también querubines, ¿no? Una espada encendida de fuego. Si esto fuera el árbol de la vida, entonces alrededor de ahí había esta espada encendida y también querubines, ángeles. Espada encendida de fuego. Si alguno se acercaba, moría. Para guardar el camino del árbol de la vida. Al último de Génesis capítulo 3 sale esto, ¿no? ¿Por qué sale este versículo? El hombre que ha cometido el pecado, que comió del árbol de la vida, de la ciencia del bien y del mal, no puede comer del árbol de la vida. Entonces, para poder comerlo, ¿qué tiene que hacer? Para ser como Dios. ¿Ya se acabó todo? No. El hombre, después de desobedecer lo suficiente contra Dios, se arrepiente de su pecado y viene a arrepentirse por medio de Jesucristo y así obtiene la vida eterna. Jesús, por medio de su muerte por la espada encendida, Jesús tomó este fruto del árbol de la vida y nos lo entregó. Jesús no tenía pecado. Nosotros somos hombres, tenemos pecado, por eso no podemos comer del árbol de la vida, pero Jesús sin pecado puede entregarnos ese fruto. ¿Por qué les digo esto? Porque es muy importante. En los libros no sale en este contexto, así que presten mucha atención. Escuchen bien. Es verdad, la gente no sabe la respuesta. Dios, ¿por qué creó el árbol de la ciencia del bien y del mal? Si se pregunta, la gente no sabe responder. Pero sí hay la respuesta, solo que la gente no la sabe. Entonces, la primera prueba, Adán cayó. Y Jesús rescató, perdonó ese pecado y nos entregó esta vida una vez perdida. Jesús dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. El diablo, ¿qué dice? No lo comas. En el huerto del Edén dijo, come, ¿verdad? Y ahora es el fruto de la vida, el pan de vida. El Señor nos entrega, pero el diablo dice, no lo comas. Puedes ir a la iglesia y puedes hacer cualquier cosa, pero no necesitas
nacer de nuevo, no moriréis, dice. Jesús dijo, el que no nacer de nuevo no puede ver el reino de Dios, ciertamente dijo, ¿no? Pero la gente del mundo, a la gente del mundo le interesa eso, lo que dijo Jesús, que hay que nacer de nuevo. No. Piensa que yendo con mucha pasión a la iglesia puede ir al cielo. Que desde antes de la creación fueron escogidos así. Mienten bien, ¿no? ¿Dónde dice en la Biblia que uno puede ir al cielo yendo a la iglesia solamente? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Así dijo claramente. ¿A qué se refiere eso? El mundo está lleno del diablo, entonces, miren. El cielo está lleno del diablo que tiene la potestad del aire. El primer hombre, Adán, no lo podía ver, pero si lo hubiera conocido, entonces no hubiera caído, ¿verdad? El diablo es el rey del mundo. Ya se ha determinado su destino, que tiene que ir al infierno, pero está haciendo la última fuerza para engañar a más gente. Nosotros lo sabemos, porque fuimos rescatados de esto, para que seamos separados de esta perversa generación. Eso es el propósito de nuestra salvación. El cielo es un lugar donde seremos separados eternamente del infierno eterno. Es un lugar donde los del pueblo santo van. En el Apocalipsis 22 dijo, el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía, porque el tiempo está cerca. O sea, al fin del mundo, las cosas malas correrán más hacia el extremo, ¿no? A la maldad extrema. Y los santos, los que han recibido la salvación, serán más santos. Y algunos piensan así, ¿no? Algunos a veces van a la iglesia y parece que son salvos, ¿no? Que parece que puede ir al cielo, y cuando están en el mundo otra vez, parece que son del mundo. ¿Así van a vivir? El diablo dice así, tú puedes ir a la iglesia, tú puedes tomar también, aunque vayas a la iglesia. ¿Quién te prohíbe fumar? ¿Quién te prohíbe fumar? Tú puedes fumar, no importa. No es necesario hacer tanto esfuerzo para la vida cristiana. ¿Qué importa? Aunque no recibas tanta recompensa. De todo modo vas al cielo. De alguna manera nos engaña así. Y es muy fácil caer por el mundo. Pero vivir de manera buena es muy difícil, ¿verdad? Nos cuesta mucho. Determinamos el corazón y poco después caemos. Nosotros, si estamos muy cerca de Dios, sobrios y velando, podemos ser protegidos por el Espíritu Santo y la gracia de Dios. Pero si no, uno sin darse cuenta puede ir al mundo. El cuerpo está acá, pero su corazón está en el mundo. ¿Eso es cristiano? No. Tiene que estar separado. Entonces, Primera de Tesalonicenses, vamos a buscar en la Biblia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses 4. Versículo 7. Primera de Tesalonicenses 4, 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Ya. Nos ha llamado, ¿qué quiere decir? Nos ha llamado de medio de pecados del mundo. Nos ha llamado, nos ha salvado, a eso se refiere. Y no nos ha llamado a inmundicia. ¿Qué quiere decir? No nos ha salvado para que vivamos pecando otra vez, sino a santificación, dijo. Para que participemos en la santidad de Dios. Dios nos salvó. La santidad, ¿qué quiere decir? Ser separado del pecado. Nosotros somos el pueblo santo. Santo, ¿qué quiere decir? El grupo santo, el grupo separado.
no nos ha salvado para que vivamos pecando a la ligera. ¡No! Si no nos cuidamos suficientemente, podemos caer muy fácilmente para el mundo. Por su boca puede decir muchas cosas, muchas grandezas, como si fuera el único que le santifica a Dios, ¿no? Pero fuera de la iglesia no vive realmente así. La oración no termina siendo amén solamente. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Solamente con su boca lo dice y Dios será santificado. A través de su vida tiene que santificar a Dios. Santificar. Si uno vive mal, entonces el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Así dijo, ¿no? Digamos que un hijo cometió un error y fue encarcelado. ¿Él es hijo de quién? Él no es el hijo de ese fulano muy famoso. Viendo su hijo, ya sé qué pasó con su papá. El nombre de su papá es blasfemado, ¿verdad? Es tan maravilloso el hecho de que somos hijos de Dios. Es algo muy glorioso ser cristiano. Nosotros somos esposa de Cristo. Tenemos que ser limpios de corazón. En aquel tiempo en la iglesia de Tesalónica, esta palabra fue dada a la iglesia de Tesalónica. En aquel tiempo la ciudad de Tesalónica era una ciudad muy adúltera, muy perversa. En Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Acá dice, que os apartéis de fornicación, no en pasión de concupiscencia. ¿Por qué lo dice? La ciudad tesalónica era una ciudad muy lujosa. ¿Qué quiere decir eso? La civilización, cuanto más se desarrolla el arte y la ciencia, más se desarrolla el pecado también, ¿lo saben? Entre todo tipo de pecado, ¿cuál es el más vil? El pecado de adulterio, ¿no? Que os apartéis de fornicación, no en pasión de concupiscencia. Lo que más aborrece Dios es el pecado de adulterio. Los cristianos salvos se tienen que separar completamente de eso. No tienen que cometer ese tipo de pecado escondido. ¿Cómo puede decir que son limpios haciendo eso? Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Es el pecado más vil y perverso que arruina su propia personalidad. No lo tiene que cometer. La primera de Pedro, capítulo 1, vamos a buscar en la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Primera de Pedro 1, 14 al 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, como hijos obedientes a la palabra de Dios. Tenemos que ser así. No como hijos solamente, hijos obedientes, como hijos de Dios tenemos que vivir. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. No vivan conforme a sus propios deseos personales. Nosotros antes de conocer a Dios,
vivíamos conforme a nuestros deseos carnales, como queríamos, escondidos, ¿no? Haciendo cosas malas escondidos. Pero que no lo hagamos, sino que, como aquel que os llamó es santo, nos llamó, es decir, nos salvó. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dios es nuestro Padre. El Hijo tiene que ser como Padre, tiene que imitar a su Padre, tiene que ser cada día más santo como su Padre. En el versículo 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Dios el Padre es santo, entonces sed santos. Dios el Padre es santo. Vosotros también sed santos. El salvo tiene que ser santo. Ser santo significa ser separado de la inmundicia. Se tiene que separar claramente. ¿Ustedes creen que están separados completamente? Si estamos separados del mundo, santos, entonces Dios estará con nosotros ayudándonos. Si uno vive en medio de pecado y dice a Dios, Dios ayúdame, entonces, ¿qué dirá Dios? Tú haz lo que quieras. ¿Creen que Dios le va a bendecir cuando está en medio de pecados? El apóstol Pablo le dijo a Timoteo. Timoteo era joven en aquel tiempo, pero el apóstol Pablo lo llamaba colaborador. A Timoteo lo llamaba colaborador. Y le dijo, huye también de las pasiones juveniles. Pablo tenía, lo veía a Timoteo así. Él tenía esa fe que venía de su abuela. Timoteo aprendió de esa fe, recibió la salvación, se separó y le apoyaba al apóstol Pablo. Y luego se hizo un predicador muy excelente. Y Pablo tenía una preocupación, él era joven, por si se cayeras por la tentación de mujer. A las jovencitas como a hermanas, con toda pureza, así él les dijo. Un predicador vio a una jovencita muy hermosa y le confesó, dijo, yo la veo como mujer. La mujer es mujer, entonces, ¿qué más? Dice porquería. No puedo hablar bien de esa persona. ¿Qué quiere hacer esa persona? No lo perdonamos. Si habla mal una vez, entonces con eso ya se acaba todo. Miren, la tentación de hombre o de mujer, el diablo lo sabe bien, que somos más débiles con esto. Los jóvenes tienen que saber esto. Si no lo corta, cualquier momento puede caer. Tienen que estar bien despiertos. Por esa razón, huid también de las pasiones juveniles. ¿Por qué dice huid? Diferente que otro tipo de pecado, uno tiene que huir de ese tipo de pecado. Un joven y una jovencita que no se han casado todavía, en la iglesia, si se llevan en la comunión para conocer, para casarse, eso es necesario, pero si escondidos se reúnen, se van de viaje, ¿no? Por la noche, eso está mal, eso es la tentación del diablo, eso es la prueba del diablo. No lo tiene que hacer, tiene que huir de eso. Porque sin darse cuenta uno puede caer. ¿Por qué? ¿Por qué dice huir? Tiene que huir del lugar mismo. Porque si no, puede caer cualquier momento. Y así se va a arruinar completamente. En nuestro tiempo, ¿no? Los generales, los ministros, cualquier persona se arruina su vida completamente, ¿no? ¿La gente lo perdona? No. La gente también hace algo similar, pero cuando alguien otro lo hace, la gente no quiere perdonarlo. ¿Por qué razón? Porque la gente también sabe que eso está mal. Por esa razón,
no tolera que alguien que haga cosa mala así, que se haga como un líder de ellos. Así que lo que Dios quiere de nosotros es, sed santos porque yo soy santo. Dios nos demanda la santidad. Por esa razón, Dios nuestro Padre Santísimo, tenemos que reconocer que Dios nuestro Padre es santísimo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Toda vuestra manera de vivir, sed santos. Así dijo, ¿no? Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4 y 5. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4 y 5. Capítulo 2. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Acá dice, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Piedra viva. Por la gente, por los religiosos judíos, por el pueblo de Israel fue desechado, pero fue escogido por Dios. Jesucristo, quien murió en la cruz. Él es la piedra viva y la piedra angular. Jesús es Él. La casa espiritual tiene a Jesucristo como la piedra angular. Entonces, acercándoos a Él, piedra viva, vosotros también. Nosotros podemos ser desechados por la gente del mundo como Jesús, pero nosotros fuimos escogidos por Dios. Entonces, que la gente del mundo nos rechace, eso nos da miedo. Tenemos que hacerle barba para que nos reconozcan. No, tenemos que ser valientes cristianos. Yo, aunque muera ahora mismo, yo soy hijo de Dios. No tenemos que olvidar ese orgullo en nuestro corazón. Entonces, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. La gente del mundo rechazó, pero nosotros, como Jesucristo, también somos piedra viva. Piedras vivas, no somos muertas. La piedra viva se junta con otra piedra viva y así se forma la casa espiritual. La casa espiritual. La casa de Dios, la iglesia, los salvos van formando el templo santo de Dios, la casa de Dios, la casa espiritual. Y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Los sacerdotes son santos. En el Antiguo Testamento los sacerdotes eran especiales, bien especiales. Solamente especiales pudieron ser sacerdotes. Pero en la época de Jesús, los sacerdotes judíos, todos eran falsos, ¿no? El sumo sacerdote decidió matar a Jesús. Cefas, ¿no? Caifás. Nosotros entonces tenemos que entregar el sacrificio santo a Dios, agradable a Dios. Para ser estos sacerdotes santos, tenemos que ser santos. No tenemos que cometer pecados escondidos. Así podemos ser sacerdotes. En 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Todos los salvos somos sacerdotes santos. Entonces, algunos dicen, ¿no? Solamente usted, pastor, es sacerdote. Nosotros, ¿cómo podemos ser sacerdotes? No es así. Todos los salvos, nosotros, cristianos, somos sacerdotes que tenemos que entregar el sacrificio santo, agradable a Dios. Vamos a buscar en la Biblia un versículo más. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Leamos juntos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ya acá en Romanos capítulo 12, dice, hermanos, lo dice a los salvos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Si han recibido la misericordia de Dios, entonces prestad atención, a eso se refiere. Si hemos sido salvos, hemos recibido la misericordia de Dios, la misericordia, la compasión, el amor, ¿verdad? Entonces, confiando en esta misericordia de Dios, hemos sido salvos. Entonces, si han recibido la misericordia de Dios, entonces, por favor, escúchenme. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, sacrificio santo. Mas lo tengo, doy a ti, tu siervo soy, Señor. Entonces, algunos dicen por una semana entera uno vive como quiere y el domingo, voy a la iglesia. Así se baña y lleva la Biblia y la alabanza himnario, ¿no? Señor, recibe este culto vivo. Chistoso, ¿no? Cuando yo iba a la iglesia, un pastor decía, vamos a empezar el culto. El que da el culto tiene que darlo en sacrificio, es vivo y tiene que darlo en espíritu y en verdad. Chistoso. ¿Acaso está burlándose de Dios? En el Antiguo Testamento, el sacrificio tenía que ser sin mancha de defecto. Pero ofrecen al animal ciego, el cojo, el enfermo. Nuestro corazón y nuestro pensamiento está enfermo, está cojo, es ciego y así lo entregamos a Dios. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dios tiene que recibir el sacrificio santo, sin defecto. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No lo entregamos solamente nuestro cuerpo, sino también nuestro corazón, nuestra mente, todos juntos. Que presentéis vuestro cuerpo sin sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vamos a empezar el culto, vamos a terminar el culto. No hay eso. El cuerpo nuestro, de los salvos, no es nuestro ahora, es del Señor. Todo lo que decimos, todo lo que hacemos, todo tiene que ser el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Tanto en el trabajo, como en el hogar, como en la sociedad, como en la iglesia, donde sea, ¿no? Todo lo que decimos, todo lo que hacemos, todo el servicio que hacemos, tiene que ser el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Eso es el culto racional. Culto racional, ¿eh? El culto no tiene que terminar. En el trabajo también. No tiene que comportarse solamente para verse bien ante los hombres, sino ante Dios. No tenemos que perder este orgullo que somos cristianos salvos delante de cualquier persona. Somos hijos de Dios. Tenemos que manifestarlo por medio de nuestra vida y también tenemos que hacer lo que le agrada a Dios. Eso es el culto racional, agradable a Dios. Para esto, no os conforméis a este siglo. ¿Siglo a qué se refiere? Generación perversa, adúltera, que no la imitemos, no la imitemos. No tenemos que imitarla. El mundo es lujoso y cosas malas, la gente fácilmente imita, ¿no? Como si no pudieran soportar sin imitar. Si no siguen la corriente, la gente cree que es un hombre tonto. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. No tenemos que conformarnos a este siglo, al mundo pecaminoso, sino transformaos
por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que ser transformados por medio de la oración, por medio de aprender la palabra, por medio de la comunión. Tenemos que ir siendo transformados poco a poco. Tenemos que ir imitándole al Señor. No imiten las cosas malas. Lo tiene que arreglar bien. Lo tiene que dejar las cosas malas. No es la vida cristiana ir a la iglesia solamente, viviendo como quiera. ¿Hasta cuándo lo harán? Ya queda poco para que venga el Señor. Sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios. Y agradable, santa, perfecta. Tenemos que comprobar cuál es esta buena voluntad de Dios y vivir conforme a esa voluntad. Eso es el culto racional, el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Para esto somos sacerdotes, real sacerdocio, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, ¿no? Todo lo que decimos, todo lo que hacemos, tiene que ser agradable a Dios. Porque Dios mira hasta más dentro de nuestro corazón. Está mirando todo nuestro acto también. ¿Cómo puedo agradarle a Dios? Siempre tenemos que pensar en esto. Y así podemos entregar un culto racional, agradable a Dios. Tenemos que ser separados del mundo. Nosotros los salvos, nuestra vida no es tan sencilla, no es tan fácil de llevar. Vamos a ir aprendiendo de esto, pero tenemos que ser completamente separados del mundo. Vivimos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Estamos siendo entrenados para la vida que viene después, para la vida eterna en el cielo. Que lean muy diligentemente la Biblia y también oren mucho. Y tienen que esforzarse mucho a obedecer la palabra. Vamos a orar juntos. Dios nuestro Padre misericordioso, en este siglo, en este fin del mundo, de entre tanta gente del mundo nos has llamado y nos has santificado, nos has separado del mundo, nos has salvado. Por eso te damos gracias. Toda nuestra vida, toda nuestra palabra, pedimos que tú te enseñorees de toda nuestra vida y que nos renueves, que nos santifiques, que nos perfecciones cada día para que vivamos sin nada que avergonzarnos delante de ti. Y también que toda nuestra vida sea más santa de día en día delante de ti, imitándote. Y también cuando vengas poco después en tu gloria, que podamos estar delante de ti sin nada que avergonzarnos. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén.